De la pulsión de muerte a la represión de Estado. Marxismo y psicoanálisis ante la violencia estructural del capitalismo. Capítulo 10. ¿Soberanía o derechos? Aproximaciones a una falsa disyuntiva sobre la violencia, el Estado y la emancipación por Carolina Collazo, Natalia Romé. 1. Controversias e intervenciones. Las aporías de la coartada de los derechos humanos. En un artículo titulado En contra de los derechos humanos, Slavoj Žižek propone un regreso singular a una vieja discusión, no solo al interior del campo marxista, sino de la filosofía política de más larga data. Se trata, en realidad, de movilizar viejos pares de dicotomías asociados a la tensión derechos/soberanía, que, como ha demostrado cuidadosamente Etienne Balibar, remiten, en última instancia, a un par de categorías que recorren la historia misma del pensamiento político occidental. La diada libertad/igualdad. IEC convoca este espectro de cuestiones a propósito de la cuestión de los derechos humanos, DDHH, una cuestión tan difícil de pensar críticamente, cuanto más urgente se vuelve pensarla. No se trata de una pregunta producida en el vacío de la especulación filosófica, sino que se inscribe en una compleja trama en la que se entrelazan desarrollos conceptuales, análisis políticos y tomas de posición en una coyuntura marcada por la experiencia del límite de la humanidad, o, como ha sugerido Blanchot, la experiencia del desastre. Lo primero que debe decirse del artículo de Žižek, publicado originalmente en 2005, es que quizás su circunstancia no sea hoy la misma, y que, en ese caso, toda la discusión que podemos entablar llega, como el búho de Minerva, cuando cae el sol. Solo alcanza con recordar que en 2005 el mundo se enfrentaba al umbral del desastre de Haití, pero también era un año en el que el gobierno israelí liberaba a 500 palestinos y anunciaba la retirada de tropas de algunas ciudades. Siria desocupaba el Líbano, se iniciaba el desmantelamiento de ETA, perduraba todavía cierta tendencia afirmativa de la unidad europea e incluso España tenía una ley que avalaba el matrimonio homosexual. En el marco de ese mundo, era sumamente pertinente el debate en torno al oxímoron políticas humanitarias. ¿Acaso deberíamos preguntarnos si seguimos bajo una suerte de hegemonía ideológica del significante humanitarismo, o si acaso, después de las manifestaciones violentas de la crisis financiera de 2008, no hemos pasado a formas de belicismo más descarnadas, incluso revanchistas, que en gran medida tienden a prescindir de todo eufemismo? Y, no obstante, parece que el humanitarismo se las ingenia para persistir como forma ideológica de una organización geopolítica que combina, del modo más cruel, exterminio y expulsión. En septiembre de 2015, el mundo global se conmueve por la foto de un niño sirio ahogado con su familia en el intento desesperado y frustrado de escapar de la guerra. El epígrafe que acompaña esa imagen es por sí solo contundente. La humanidad se hunde en las orillas de Europa. El artículo de Žižek no pierde actualidad en los elementos que aporta para pensar la democracia, sus límites y sus posibilidades. Es ahí donde quisiéramos detenernos para subrayar la necesidad de pensar esa figura de la orilla. Podríamos decir que es la democracia misma la que parece ser empujada hacia sus propios márgenes, y nos obliga de esta forma a pensarla en las difusas demarcaciones de sus límites. América Latina tiene allí una tarea porque ha sido siempre, en un sentido u otro, un pensamiento de los márgenes. Y es en América Latina donde surge hoy un modo de abordar el espacio liminar de la democracia que opera, en otras latitudes, como lo prácticamente impensable de la democracia. Nos referimos a sus tensiones con la idea de comunismo. La tensión o dicotomía democracia/comunismo incluye un tercer término que aparece en juego y como presencia ausente entre los otros dos, el totalitarismo. Podríamos decir, de un modo muy general, que ese extraño homenaje a Troyes es una de las marcas intelectuales de una derrota política. Es en relación con el totalitarismo que se produce una oscilación de las categorías, cuya distancia es la que está en disputa. Porque en función de cómo definamos cada uno de los términos, es que resulta el mapa categorial. Entre otras cosas, lo que se juega allí es la posibilidad de hacer del comunismo un sinónimo del totalitarismo y un término opuesto a la democracia, como su riesgo inherente o su momento político. Esto tiene consecuencias para pensar los procesos actuales en América Latina. Lo que ofrece Latinoamérica a la cuestión desesperada de los límites de la democracia europea es una torsión que regresa como otra pregunta. ¿Qué puede ser hoy el comunismo? En principio, podríamos decir que esta pregunta es la dimensión ausente de toda pregunta actual por la democracia, y, por lo tanto, es la que organiza el campo intelectual.
Las posiciones se organizan en torno a ella en función de la disposición de cada teorización a visualizar y hacerse cargo de esta tensión o a seguir balbuceando a causa de ella, viéndola sin verla. Pero al mismo tiempo es necesario indagar críticamente, no solo qué respuestas se vuelven factibles hoy a la pregunta por la posibilidad de un pensamiento comunista, sino también las lógicas que constituyen el terreno para formularla. Si al menos parece ser necesario mantener viva la pregunta, su fecundidad exige también un movimiento que trascienda el terreno de las dicotomías sin tensión. En ese viejo terreno, donde la pregunta por el comunismo se debate entre su fracaso irreversible o sus posibilidades efectivas o latentes, lo que se anula es la tensión que permitiría pensar la pregunta más allá de su propia encrucijada. En todo caso, se trata de indagar la tensión en su exterioridad, en la paradoja de una exterioridad inmanente, esto es, en los límites de su vínculo con otras tensiones. Si la pregunta por el comunismo se vuelve políticamente potente hoy, es porque permite pensar los límites de las democracias actuales. De lo que nos interesa hablar, entonces, es de la tensión en la que se anudan ambos problemas. Sin duda, emplazar la cuestión de los límites de la democracia en el marco de su tensión con el comunismo implica, desde el principio, seleccionar un campo de discusiones y descartar muchos otros. Esa elección es ya una intervención teórica que supone una toma de posición que demarca el terreno en que los diálogos se habilitan, reforzando los acuerdos teóricos y los acercamientos políticos, pero también, y sobre todo, jerarquizando las voces de la disputa. 2. Y la politización de los derechos humanos. El primer movimiento que pone en juego es el señalamiento de la operación ideológica que, en las sociedades liberales capitalistas, encubre el mecanismo por el cual los discursos sobre los DDHH se presentan como una apelación por sí misma justificada. Uno de los supuestos principales que sostienen esa operación es que la defensa de los DDHH son el arma más potente para combatir los fundamentalismos contemporáneos. Apelar a los derechos básicos, principalmente el derecho a la libre elección, es la primera coartada para combatir un fundamentalismo que la propia lógica liberal, en realidad, reproduce de manera cínica. La controversial tesis que Icke plantea es que, si en todo caso hoy todavía resulta necesario sostener una defensa de los DDHH, lo es en la medida en que estos se consideren como una ficción simbólica. Esto quiere decir que habría que sostener una lectura crítica sobre aquellas causas que, bajo la bandera de los DDHH, no dejan de inscribirse en la lógica propia de las sociedades liberales capitalistas. Esa mirada crítica, entonces, apunta a encontrar las aporías internas dentro de las suposiciones básicas del discurso ideológico que hoy hegemoniza el radio de injerencia de políticas en torno a los DDHH. Solo a partir de allí sería posible pensar en una politización progresiva de las actuales relaciones socioeconómicas. Entre los diversos antecedentes de los que se sirve Icke, quizás el más sobresaliente, especialmente para pensarlo en relación con los conflictos migratorios actuales, es el reconocimiento especular que Europa despliega en su relación con la otredad de los Balcanes. Al mismo tiempo que Europa occidental se enreda en sus ya viejas promesas de tolerancia multicultural y en las diversas manifestaciones muy concretas de intolerancia, combate el fundamentalismo oriental bajo el argumento de una supuesta degeneración del Islam, la cual, en realidad, es una operación surgida en el seno de Occidente. De modo que, bajo su propio legado histórico, Europa combate el reconocimiento sintomático de su sí mismo reprimido. Así, resulta que los conflictos étnicos religiosos, al naturalizar el conflicto como única fuente de legitimación, se vuelven funcionales a la propaganda de una democracia global al entero servicio de la lógica capitalista. En consecuencia, la política adquiere cada vez más la forma de una administración social experta bajo la cual todas las grandes cuestiones públicas se traducen en actitudes destinadas a regular las idiosincrasias naturales o personales. Esta operación, por la cual la democracia cree resguardarse atentando contra sí misma en pequeñas dosis, puede identificarse en innumerables ejemplos a lo largo del siglo. Si bien es posible rastrear cierta vigencia de esa lógica inmunitaria en la actualidad, hay que notar que la apelación al bien de la humanidad se vuelve una retórica cínica. Sin embargo, para Icke, esta ausencia de eufemismos no obtura la eficacia de los estados de excepción, como la forma más recurrente de esos autoatentados democráticos, para garantizar la reproducción de un aparato estatal. La primacía del Estado en la retroalimentación de ese círculo es particularmente notoria en el caso de la ficción simbólica que encarnan los DDHH. En este punto, Icke recurre a Arendt para señalar otra cuestión a tener en cuenta.
Hay que problematizar la oposición entre los derechos humanos universales, prepolíticos, que posee el ser humano en cuanto tal, y los derechos particulares de un ciudadano o miembro de una comunidad política específica. En su análisis de migraciones masivas en el período de entreguerras, Arendt analiza las contradicciones del carácter inalienable de los DDHH a partir de los apátridas, que no pueden ni siquiera inscribirse bajo la figura de extranjeros, ya que sus estados han desaparecido como consecuencia de la guerra. Los DDHH se definen como inalienables. Su Declaración Universal los pone al resguardo de todo particularismo gubernamental. Sin embargo, resultó que el ser humano al que se referían estos derechos no existía más allá de una abstracción, y que la única forma efectiva de concebir tales derechos era en realidad por referencia a un pueblo y no a un individuo particular. La humanidad, entonces, solo resulta pensable como un conjunto de naciones, y los hombres solamente tienen garantizados sus derechos si gozan de una ciudadanía. Los derechos del hombre, finalmente, no pueden prescindir de los estados. Por otro lado, la cualidad humana no resultó suficiente para resguardar ningún derecho cuando la guerra llevó a muchas personas a perder su ciudadanía ante la literal desaparición de las comunidades políticas a las que pertenecían. En la realidad, la ley internacional no es universal y no podría trascender el orden de las naciones. Opera, por el contrario, siempre en términos de acuerdos recíprocos entre estados soberanos determinados. La paradoja implicada en la pérdida de los derechos humanos es que semejante pérdida coincide con el instante en el que una persona se convierte en un ser humano en general, sin una profesión, sin una nacionalidad, sin una opinión, sin un hecho por el que identificarse y especificarse, y diferente en general, representando exclusivamente su propia individualidad absolutamente única que, privada de expresión dentro de un mundo común y de acción sobre este, pierde todo su significado. ¿Qué sucede entonces con los DDHH de aquellos excluidos de una comunidad política, es decir, cuando los DDHH son inútiles porque son los derechos de quienes justamente carecen de derechos y son tratados de inhumanos? Guerra, democracia y derechos humanos son parte de la misma paradoja. Se justifica la guerra cuando ésta busca la prevalencia de la paz, se defiende la democracia atentando contra ella, se apela a los derechos para distribuir ayuda humanitaria como injerencia del estado de emergencia permanente. De ello resulta que los DDHH cobran sentido en el discurso occidental predominante como la bandera bajo la cual los estados más poderosos se adjudican el derecho a intervenir política, económica, cultural y militarmente en otros estados en nombre de la defensa de los DDHH que no parecen estar garantizados sin esa intervención. Los derechos humanos universales deben ser defendidos incluso si se hace necesario privárselos a seres humanos particulares. En esa línea, Derrida podría compartir parte del diagnóstico, cuando afirma que la referencia prioritaria a los derechos humanos en las instituciones del derecho internacional entra en absoluta contradicción con el principio de soberanía de los estados nacionales. Por referencia democrática a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, es por lo que se intenta, con frecuencia en vano, imponer unos límites a la soberanía de los estados-naciones. Un ejemplo, entre otros muchos, sería la laboriosa creación de un Tribunal Penal Internacional. Pero la Declaración de los Derechos del Hombre no se contrapone, para limitarla, a la soberanía de los estados-nación como un principio de no soberanía contra soberanía. Los derechos del hombre plantean e implican al hombre, igual, libre, autodeterminado, en tanto que soberano. La Declaración de los Derechos del Hombre declara otra soberanía y revela pues la autoinmunidad de la soberanía en general. Si todas esas instancias internacionales que apelan a un derecho universal están exigiendo otra soberanía, esta tomaría la forma de una soberanía total, una soberanía del hombre sobre el hombre. Pero una soberanía por encima de la humanidad debería ser, por definición, ahumana, Dios o bestia. Solo lo que no pertenece al género humano podría ocupar la posición de excepcionalidad por encima o más allá de la humanidad misma. Sin embargo, esta paradoja introduce necesariamente una distinción entre lo ahumano y lo inhumano, ya que no se dirá ni de las bestias ni de Dios que son inhumanos. Lo inhumano requiere, para usar una expresión de Esposito, una lógica de inclusión excluyente, o una exclusión inclusiva, que es el modo en que funciona el proceso inmunitario. De modo que solo los seres humanos pueden ser acusados de cometer actos que atenten contra la humanidad, es decir, que atentan contra su propia esencia, mostrándose indignos de ese nombre. Haber perdido la dignidad humana por ser inhumano está reservado a los seres humanos. En modo alguno al mar, a la tierra o a la bestia.
A los dioses el crimen contra la humanidad es un crimen cometido por una parte de la humanidad contra una parte de la humanidad, o contra la esencia de la humanidad, o contra la dignidad humana. Es, por consiguiente, un crimen de estructura suicidaria y autoinmune. Y, dado que todo crimen, que toda culpabilidad, supone la libertad y, por consiguiente, la soberanía del criminal acusado, es en el seno de esa soberanía donde el retorno suicidario y autoinmune presuntamente opera. La idea de la canallocracia en Derrida alude precisamente a la mencionada lógica autoinmunitaria, la cual, en el caso de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, muestra cómo ese proceso ya no se presenta como una guerra entre estados. Tras la Guerra Fría, ya no parece posible identificar territorialmente a un enemigo. No se trata de un estado atacando a otro, sino que puede leerse como un ataque al interior de un orden de interpretación. No queda ya claro que la identificación de la diferencia política radique en la delimitación de la pregunta ¿quién?, sino más bien en la dislocación que se produce al interior de ese aparato conceptual que se violenta a sí mismo, a partir de esta lógica suicida con la que se busca proteger lo que al mismo tiempo la vulnera, la lógica propiamente inmunitaria. Sin desatender toda una serie de equívocos en torno a su reciente traducción, Derrida refiere el término canalla boyó al modo en que la administración norteamericana definía a los estados bribones rogue estates, es decir, aquellos estados que no respetan o que pervierten la ley de la comunidad mundial. Los estados canallas son unidades políticas acusadas por no ajustarse a la Convención del Derecho Internacional que hace primar su lógica regulatoria por encima de las soberanías nacionales. El bribón es aquel que no cumple con sus deberes, que incurre en la subversiva falta de respeto por los principios, normas y buenos modales, por el derecho y las leyes que gobiernan el círculo de la buena sociedad, de la sociedad bien pensante y de buenas costumbres, de tal modo que requiere la exclusión o el castigo. La misma idea de soberanía se vuelve así incompatible con la universalidad cuando ésta es precisamente requerida por los principios democráticos. Para Derrida, no hay soberanía sin la fuerza del más fuerte, cuyo ejemplo más acabado en su aporía es el mecanismo por el cual el veto soberano del Consejo de Seguridad de la ONU puede frenar soberanamente las decisiones tomadas por las deliberaciones democráticas de la propia ONU. Así, tras los atentados, los Estados Unidos fueron autorizados por la ONU a tomar las medidas que fueran necesarias en contra del terrorismo internacional del que supuestamente debía protegerse. Al adjudicarse la decisión excepcional en nombre de la humanidad, el principio democrático y el principio de soberanía se articulan, por turnos, en la aporía que hace que la soberanía, al igual que la democracia, no existan más que en la impureza de afirmarse desmintiéndose, negándose a sí mismas. La soberanía se afirma traicionando a la democracia, de la que sin embargo no puede prescindir para constituirse. Por lo tanto, la soberanía no podría formalizarse sin un manejo abusivo del poder. A priori, los estados que están en situación de hacer la guerra a los rogue estates son ellos mismos, en su más legítima soberanía, unos rogue estates que abusan de su poder. Por consiguiente, concluye Derrida, ya no hay ningún estado canalla porque simplemente todos los son. La canallocracia es una guerra de hombres lobo contra hombres lobo. Así como la soberanía y la democracia se articulan por turnos allí donde resulta necesario poner a la humanidad de un lado u otro del conflicto, así también la democracia misma requiere por turnos aplicar una serie de principios que se vuelven incompatibles al pretender su convivencia simultánea. El principio igualitario que, ante todo, parece definir la aspiración democrática más sublime, no parece a su vez posible si su lógica no se inscribe en un régimen canallocrático. Es decir, para que la democracia pueda albergar a todos los hombres por igual, estos no solo deben ser parte del género humano, sino que deben cumplir con sus funciones de ciudadanos. Esto quiere decir identificarse en el lazo fraternal con sus conciudadanos en una similitud reconocible en sus derechos y sus deberes. Tal identificación es posible cuando puede identificarse la contracara de quienes no cumplen con dichas condiciones y que por lo tanto se sitúan por fuera de la ley de la buena convivencia, en definitiva, canallas. La exclusión de algunos es necesaria para la inclusión de otros, la desigualdad es condición de la igualdad. El canalla es aquel que es necesario identificar como intruso y que no obstante hay que cuidar y reproducir. Su erradicación se llevaría consigo el principio democrático mismo. O, dicho de otra forma, si la democracia depende de la lógica por turnos, la desaparición de uno de los principios que se alternan hace desaparecer inmediatamente al otro. El resultado de esa deriva irrealizable sería la de una homogeneidad absoluta, utópica por lo menos en este mundo, diría Schmitt.
Cuando Schmitt decía que la aspiración a un Estado mundial no era más que una retórica vacía, se refería al cinismo justificador del liberalismo que argumentaba a favor de un mecanismo global que, sin ajustarse a leyes particulares de ningún Estado-nación, haría que el mundo funcionara solo por su propia lógica autorregulativa. La falsa consecuencia de esa utopía es que los hombres serían verdaderamente iguales, ya que no habría hombres gobernando a otros hombres, y, por lo tanto, todos serían completamente libres. Esta imagen ficticia, casi publicitaria de un mundo feliz, solo sirvió para desvirtuar, dice Schmitt, la verdadera pregunta. La pregunta es justamente ¿libres para qué? Y se podrán ofrecer respuestas basadas en conjeturas optimistas o pesimistas, pero todas dependerán en último extremo de una u otra confesión de fe antropológica. En este punto, Derrida estaría de acuerdo con Schmitt, al sostener que la libertad es impensable sin la soberanía. Sin embargo, la objeción radica en que esa libertad se deduce, en Schmitt, de la pureza del concepto de lo político, y, como no es pensable al margen de esa pretensión esencial, no sería, estrictamente hablando, más que una consecuencia lógica, no real, del argumento schmittiano. En todo caso, si la libertad queda sujeta a la figura estatal, ésta, a su vez, se mueve al ritmo de las tensiones de la democracia que sostiene y del corrimiento incesante de sus límites. De hecho, la abstracción utópica de una libertad absoluta a nivel global es para Schmitt tan solo la forma que adquiere la retórica liberal, una retórica que opera como una suerte de método para combatir los alcances de la figura del Estado, para controlar y reducir su poder más que para anularlo, llevándolo únicamente al terreno garantista de la libertad individual y la propiedad privada. Más allá del acierto schmittiano sobre el avance de la lógica liberal y de las objeciones sobre la radicalidad de sus consecuencias, Schmitt queda preso de una dialéctica que pivotea entre la esencia y la utopía. Por lo tanto, una libertad en general solo podría ser correlativa del sentido abstracto de la igualdad. Su convivencia concreta solo puede sostener el ideal democrático bajo la paradoja de la alternancia. Y en esa paradoja, la democracia se define al mismo tiempo que ella misma habilita las vías para atentar contra sí misma. En este sentido, Derrida se pregunta si es más o menos democrático hablar en contra de la democracia, si la democracia efectivamente puede garantizar el derecho a pensar y actuar libremente, incluso si se toma partido en contra de ella. Finalmente, lo que intenta Derrida es torcer la doxa que soporta la pregunta. ¿Qué es en definitiva la democracia? ¿O por qué parece que cada vez menos se atreven a hablar en contra de ella? A partir de esa torsión, hay que pensar cuáles son sus implicancias concretas y reflexionar si todavía hoy resulta necesario al menos sostenerla cuando se tienen en cuenta las urgencias de nuestro tiempo y sus exigencias efectivas. Solo una lectura política, o subversiva como diría Iet, de las urgencias de nuestro tiempo puede permitirnos ofrecer un diagnóstico sobre el cual, pese a todo, se fundaría una defensa de la soberanía del Estado-nación. Esta defensa es hoy necesaria, al menos como resistencia a la hegemonía ideológica. 3. Jerarquizando el diálogo, delimitando la disputa. Ahora bien, Iek se pregunta si es suficiente afirmar que los DDHH constituyen una universalidad ideológica falsa que enmascara y legitima una política concreta del imperialismo, las intervenciones militares y el neocolonialismo de Occidente. Insistir sobre la identificación de un contenido particular con una forma universal, un contenido caracterizado por el giro burgués del concepto de DDHH, constituye solo una parte del problema. Según Iet, para orientar el problema hacia una lectura crítica que tome posición en torno a sus determinaciones coyunturales específicas, habría que comenzar por preguntarse: ¿cómo y en qué condiciones históricas logra la universalidad abstracta convertirse en un hecho de la vida social? Al pensar esta pregunta en el marco de lo que se viene desarrollando, podríamos también preguntarnos, por ejemplo, ¿a qué democracia sirven los DDHH? Esta pregunta, a su vez, invita a considerar con detenimiento cómo la centralidad de la figura del Estado puede pasar de pensarse como puro efecto de la ideología democrática liberal, a un ámbito posibilitador de formas progresivas de politización, aún asumiendo su ficción simbólica, permitiendo una redefinición crítica de las actuales relaciones socioeconómicas. Para comenzar a inscribir su posición en el debate, Iek propone una suerte de delimitación ampliada que recapitula y mapea las tres principales posiciones críticas respecto de las experiencias terroríficas del siglo XX, especialmente en cuanto a sus modos de explicar la violencia a escala sin precedente. A grandes rasgos, la primera de esas teorizaciones es aquella que sostiene que no existe potencial totalitario alguno en el programa de la Ilustración,
que toda catástrofe sucedida en su proceso de desarrollo, lejos de ser inherente a su lógica, es solo el síntoma del carácter inconcluso de un proceso positivo y emancipador. Frente a esta teleología positiva, que es la de Habermas, habría una versión proporcionalmente opuesta, en la que Hayek ubica la dialéctica del iluminismo de Horkheimer y Adorno, y más recientemente a Agamben, según la cual el totalitarismo es precisamente la inclinación inherente de la Ilustración y hacia donde, sin ninguna duda, se encaminan su programa y su lógica. Esa teleología negativa de la historia total de Occidente encuentra su corroboración en los campos de concentración y en los genocidios, que son su verdadera consecuencia. Habría, no obstante, una suerte de incómoda tercera posición que piensa la modernidad como la apertura de nuevos campos de libertades, no sin riesgos ni sin nuevos peligros, pero exentos de toda constricción teleológica, y, por lo tanto, sin ninguna garantía ulterior a su desenlace. Y Hayek encuentra esa posición en Balibar. Como veremos enseguida, es precisamente en este punto donde las aguas se bifurcan. Pero, en principio, hay que destacar que esta suerte de jerarquización más específica del debate recusa al menos dos operaciones de su encuadre más general. En primer lugar, ocurre que las perspectivas de reivindicación de derechos suelen quedar enmarcadas del lado liberal de la dicotomía igualdad-libertad, por la propia operación que Hayek señala en el reduccionismo de la lectura, que anula la aporía y recae en la simple alternancia. Segundo, puede observarse la misma mecánica cuando la cuestión del Estado se dirime en la reducida, y abstracta, dicotomía soberanía/derechos. De modo que, en ambos casos, las discusiones rumean en los estrechos límites, claros y determinados, de binomios conceptuales, y, en consecuencia, dejan a un lado lo que hace de ellos una problemática, es decir, las tensiones que solo pueden ser leídas en sus inscripciones concretas. 4. ¿Marx o Hegel? Sí, por favor. Si no se trata de resolver por alternancia las dicotomías que parecen dominar los debates en torno al vínculo entre democracia y totalitarismo, tanto Balibar como Hayek entienden que allí se juega una tensión inherente al problema. Esa tensión da lugar, en la coyuntura actual, a las dificultades con las que se encuentran las democracias para demarcar sus límites. En este sentido, retomando la idea de que las tensiones democráticas se anudan a su vez en su tensión con el comunismo, desarticulando la sinonimia comunismo/totalitarismo a la vez que su mera opción a la democracia, Hayek plantea una pregunta que ciertamente interesa retener. ¿Cómo se revoluciona un orden cuyo principio es la autorrevolución? Si el capitalismo adquiere cada vez más la forma de un sistema que se revoluciona de manera constante, ¿cómo pensar un proyecto emancipatorio? La respuesta de Hayek es que una política emancipatoria debería asumir la forma de un acontecimiento de ruptura que permitiera un salto trascendente a esas tensiones. Esa exterioridad absoluta es la salida que Hayek encuentra para quebrar el círculo de la perversidad mítica, circular, a partir del acto que, al producir la ruptura, se convertiría en el momento propiamente político. Ese momento político resulta necesario para que una inversión radical pueda tener lugar. Es, por lo tanto, un momento totalitario. A ese momento de violencia revolucionaria, Hayek lo llama violencia divina. La conjugación de las tesis de Hayek sobre la violencia divina, como momento trascendente de inversión del universal ideológico, supone un sujeto revolucionario que se mueve en la lógica de la contraidentificación. Ese sujeto llamado a cumplir esa función adquiere entonces un carácter negativo que se traduce en la parte no tenida en cuenta, en lo incontado, en lo incalculable, en la parte de los que no tienen parte, para usar la expresión de Rancière. Ese sujeto es el proletariado. La negatividad total del proletariado entendido como clase incapaz de ejercer el poder, puede ser también traducida como el síntoma del fracaso de la interpelación, o, dicho de otra forma, como el sujeto que no logra configurarse identitariamente porque no se reconoce por efecto de la interpelación. Su negatividad reside en la propia represión ejercida en la cuenta para que la interpelación pueda presentarse como la evidencia de su eficacia. En este sentido, y tal como se advierte en su artículo de la democracia a la violencia divina, Hayek introduce su apuesta por la revitalización del concepto de dictadura del proletariado para señalar que cuando se habla de poder, no se trata de saber si es democrático o no, sino cuál es el carácter específico de su soberanía, es decir, si ésta se produce en favor de la igualdad o de la jerarquía. Partiendo de la premisa de que todo poder supone un exceso obsceno de la representación en relación con los representantes, como componente de la soberanía, la dictadura del proletariado sería el momento totalitario de la democracia, momento en que se anula la distancia de la representación.
Ieck explica al respecto que los sin parte son del poder en el sentido pleno y soberano del término, y que no es que sus representantes ocupen el vacío en el poder, sino que giran a su favor el espacio mismo de la representación estatal. En términos generales, Ieck plantea que la debilidad de la democracia está relacionada con ese exceso constitutivo de la representación con respecto al representado, basado en un mínimo de alienación entre el pueblo y quienes ejercen el poder. Por lo tanto, no hay autonomía en la democracia. No hay autofundación de sus sujetos. Es esto lo que justifica la idea de un momento totalitario, es decir, un momento interno de la democracia y a la vez su subversión que deviene en un cambio radical. De allí que resulte necesaria la intervención de un elemento sublime de terror, externo a la dialéctica misma, cosa que ciertamente debe mucho a una interpretación extrema de la descripción hegeliana del terror revolucionario, Das Schrecken, y explica por qué, en cierto momento, lo real, en un sentido lacaniano, irrumpe en el ámbito ideológico, y, por así decirlo, invierte su función, como diría Balibar. El elemento totalitario o de irrupción de la violencia divina es efecto de una lectura que separa la complejidad, unidad contradictoria marxista, enfatizando solo el vector de la tensión entre formas de conciencia ideológica y formas jurídico-políticas. La violencia divina es el nombre de su anticipación imaginativa del entendimiento. Marca así un gesto que va más allá de la dialéctica, incluso de la de Hegel, hacia una pregunta por la inversión sublime de lo ideológico entendida como irrupción de lo real. Esta mirada es efecto de la disociación de la complejidad paradójica del concepto de historia. Aquí Ieck se coloca incluso más allá de Hegel, en una posición que, según Balibar, se acerca más a Robespierre, y que conduce a un gesto en el que la emancipación es entendida como una operación contratautológica, es decir, una inversión de la tautología en la que descansa el exceso obsceno de todo poder, entendido, claro está, como ley simbólica y como universal ideológico. Sin duda, el esfuerzo de recuperación de la idea de dictadura del proletariado es índice de una serie de intuiciones interesantes que invita a revisar, por ejemplo, las relaciones del proletariado, sujeto de la emancipación, con el poder. Y tales relaciones exigen asimismo volver a pensar el Estado. En este sentido, por ejemplo, Ieck sugiere que el fracaso de la política del Estado del Partido Comunista es el fracaso de la política antiestatal, y que mientras no tengamos una idea clara acerca de cómo reemplazar al Estado, no tenemos derecho a eliminarlo simplemente. Lo anterior no debería desteñir los puntos claves del debate que estamos reconstruyendo. La idea de un momento trascendente que invierte el universal ideológico supone una concepción del sujeto revolucionario que se mueve en la lógica de la contraidentificación. Este sujeto, por su propia negatividad como clase incapaz, permite pensar en la posibilidad de una dictadura del proletariado. Pero quizás el punto central que marca definitivamente su distancia con respecto a Balibar, y también con respecto a Derrida, es la concepción subyacente de un tiempo total y sublime. Ieck sin duda despliega un lúcido diagnóstico y produce con él una interesante invitación a repensar las relaciones entre Estado, poder y sujeto de la emancipación. Pero frente a este escenario, la apuesta a la violencia revolucionaria de un sujeto al que define como pura negatividad, implica no solo una respuesta basada en la incapacidad del proletariado para gobernar, sino también y principalmente un proceso de transformación basado en la colocación del no Estado dentro del Estado. Es decir que, a la reapertura de la pregunta sobre el Estado, le sigue la clausura de una afirmación que se apoya en la pura inversión de la alienación. La operación se traduce en una crítica puramente contraideológica porque coincide con una pura dislocación de la ideología dominante. O bien hay identificación, o bien hay un salto trascendente afuera de toda interpelación. Por lo tanto, hay sujeción o no la hay, y lo que allí se pierde es la dimensión aporética del proceso de subjetivación. Es por esto que Ieck puede sostener que, de la misma manera en que no existe el autoanálisis y la transformación analítica solo se puede producir por medio de la relación transferencial con la figura externa del analista, hace falta un jefe para fomentar el entusiasmo por una causa, encabezar una transformación radical en posición subjetiva de aquellos que lo siguen y transustanciar su identidad. La transgresión de la ley resulta equivalente al terror, definido como la ausencia colectiva de miedo a las consecuencias de una apuesta por la igualdad y la justicia, es decir, el miedo a dar la muerte o morir. Y lo que está en juego es una interpretación radical del concepto de negación de la negación. La única salida a la ficción del universal ideológico es, una vez más, contratautológica. La violencia divina aparece como una tautología contra el fondo irracional, tautológico, del universal ideológico que constituye el principio de la ley.
Es por ello que la temporalidad que soporta la apuesta de Id como golpe total reduce todo proceso dialéctico a la síntesis de un acto absoluto, solo que este es radicalmente externo, es decir, trascendente a la dialéctica misma. Es el fin de toda dialéctica. Este golpe total, que Id llama también una suspensión político-religiosa de lo ético, es una violencia perfectamente opuesta a la violencia opresora. Aquí Jek se apoya en su lectura de la idea hegeliana del derecho a revelarse que tienen aquellos que no son contados en la racionalidad de un orden ético universal. El proletariado, en esta lectura hegelianizada de Marx, es el elemento irracional de la totalidad social. La dictadura del proletariado es el nombre del sesgo de clase del proceso de transformación de estas características. No es una forma de Estado, sino un proceso negativo en el Estado. Porque lo que define al proletariado es su incapacidad estructural para organizarse y es esto lo que hace de él la única clase revolucionaria. La violencia divina, como inversión del exceso democrático alienado en comunidades imaginarias como la nación o la raza, hace de la dictadura del proletariado el oxímoron que nombra un proceso de transformación mediante el cual gira el vector de la representación. Pero el problema, y en gran medida el abandono de Hegel mismo, radica en que no se trata para Ed, en rigor, de un proceso. La transformación es concebida como un salto trascendente, como plenitud, identidad con el líder, de una violencia radical. La pregunta sería si bajo este acto total se puede seguir sosteniendo la idea de un sujeto emancipador, y si el sujeto que encarna el acontecimiento de ruptura podría, al mismo tiempo, constituirse en la base de la nueva representación. Si la relación de emancipación da un golpe de violencia radical, los efectos de este golpe no encuentran conexión entre sí. Por un lado, el líder todopoderoso, resultado de una alienación plena, de una identidad total, itaria, con las masas. Por otro lado, la clase incapaz de gobernar que se destruye a sí misma. Lo que propone Ed, en consonancia con estas consecuencias, es un movimiento teórico que constituye un salto afuera de la dialéctica, es decir, de la historia, porque apunta a una intrusión sublime de lo real. Pero esto real no es en sí mismo aporético ni desigual. Un pensamiento comunista entendido de esta forma solo podría tener lugar como la anticipación imaginaria, en el presente, de un acto trascendente, y saltando así fuera de la dialéctica, saltaría entonces hacia su propia pulsión de muerte. En contraposición con la postura de Ed, la posición comunista de Balibar no es una afirmación subjetiva, sino un proceso de desubjetivación y recomposición. Esta idea se deduce de una confrontación con la idea de un momento trascendente que en cierta manera suprime el tiempo. La suspensión del tiempo es la que demarca la democracia y el comunismo en un acto de ruptura en el que toda tensión contradictoria es la lectura retroactiva de una superposición que nunca fue tal. La respuesta de Balibar a las tensiones democrática y comunista es una lectura de una tercera tensión entre ambas. Por lo tanto, la transformación no suprime la contradicción, sino que se produce en el proceso de su despliegue. Esto se traduce en un movimiento dialéctico entre procesos de democratización y desdemocratización en el que ninguna suspensión temporal podría tener lugar. El comunismo no es aquí el pensamiento de un movimiento de inversión totalitaria del exceso propio del poder en favor de los sin parte, basado en una identidad o en un punto de contacto pleno entre pueblo y líder, que suprime por un momento la alienación democrática. Es, más bien, un trabajo de desplazamiento de las interpelaciones dadas en tanto que interpelaciones de partes. Las particiones quedan desdibujadas y dan lugar a una dialéctica que no se juega entre lo calculable y los incontados, sino en un proceso que podría entenderse como sobredeterminado en la medida en que deja sin efecto la inversión de una subjetivación alienada en una autosubjetivación. La respuesta de Balibar pone el énfasis en la tensión de una dialéctica sin teleología, ya que no encuentra resolución ni en una síntesis interna ni en el acontecimiento de una ruptura trascendente. Entre una idea de tensión entre lo positivo y lo negativo que se resolvería de manera externa y absoluta, y una idea de coexistencia que presenta el problema de no resolverse jamás y que, en el caso de Rancière, supone un proceso de desidentificación constante de los incontados, necesario pero irresoluble, la réplica de Balibar está caracterizada por momentos de una dialéctica donde figuran al mismo tiempo los movimientos y conflictos de una historia compleja. En este sentido, el proceso sobredeterminado de la dialéctica que ofrece Balibar es concreto, porque, por ejemplo, no prescinde del Estado, pero no por ello puede ser leído en clave de un tiempo absoluto. Aquí también hay una invitación a repensar la figura del Estado, pero esta revisión tendría lugar bajo el supuesto de una temporalidad heterogénea, a través de la cual la tensión adquiere una forma distinta.
A diferencia de Ed, esa temporalidad se inscribe al interior de las aporías del par democracia-comunismo, no como binomio oposicional, sino como efecto de sus propias tensiones. Esta suerte de trascendencia inmanente ofrece muchos elementos para repensar la figura del Estado en la especificidad del presente latinoamericano. Algunos indicios para desplegar la fecundidad del planteamiento de Bolívar se pueden rastrear, principalmente, en la complejidad temporal que resiste a la trascendencia del salto y abre la posibilidad de pensar la conflictividad en términos de una lucha de tendencias. Y si, en todo caso, hay algún momento político, lo será estando ya atravesado por un movimiento que no se interrumpe pese al acontecimiento. La politicidad se juega entonces en ese desdoblamiento temporal donde el acontecimiento político tendrá, para usar una expresión de Derrida, la forma simultánea de una ruptura y un redoblamiento. En Bolívar, desarticular la posibilidad de un momento absoluto, que es lo mismo que un punto de suspensión temporal, significa la imposibilidad de suspender el tiempo de la interpelación. La emancipación no es un momento sin interpelación, sino un proceso de desplazamiento de las interpelaciones existentes. Esto, a su vez, plantea la necesidad de asumir la aporía radical entre subjetividad y estatalidad. El acontecimiento político es en definitiva un momento abstracto, y, por lo tanto, no existe si no es capaz de consistir en una duración, de tomar la forma de una tendencia, adquiriendo así alguna forma de estatalidad. Bolívar discute directamente con el efecto de un golpe de inversión. Siguiendo su argumento, se puede decir que del momento sublime en Yet, se deduce una temporalidad simple. Al asociar esta idea de temporalidad con la política, podría aducirse también que Yet piensa la política como pura lucha ideológica y se olvida de inscribir lo ideológico en la complejidad sobredeterminada de la formación social. Revitalizar la categoría de sobredeterminación para reafirmar una posición en el terreno de estas disputas es, finalmente, apostar a una transformación política bajo una forma radicalmente distinta de la pura inversión ideológica. En síntesis, es pensar procesos revolucionarios en términos materialistas. 5. Intervenciones, herencias y porvenires. La pregunta entonces no es ya qué es la democracia, sino qué es lo que resiste todavía a su cálculo, a su medida común, a la reciprocidad de ese viejo nombre que nos exige ser heredado en los síntomas de la historia de su supervivencia. Ni represión del síntoma ni consagración acrítica de lo puramente incalculable. En el hiato abierto entre esa falsa alternancia, se impone la responsabilidad de asumir que los gestos implicados son, en toda tematización, en todo decir y en toda formalización, tomas de partido, lecturas, de un proceso ininterrumpido de deconstrucción. En el discurso imperante sobre la democracia, o, en términos de Derrida, al menos si nos atenemos a la acepción recibida de esta palabra, algunas nociones como soberanía, Estado-nación, libertad e igualdad conforman el modo en que cierta tematización y cierta formalización se han impuesto. La exigencia es leer esos conceptos en su inadecuación necesaria, que no surge de una voluntad de ruptura, sino de la propia necesidad de la coyuntura, leída como compleja y concreta articulación de eficacias, atendiendo a sus contradicciones. La humanidad, para el Schmidt de Derrida, es solo una palabra, pero una palabra cuyo alcance instrumental sirve unos intereses particulares para enmascarar la soberanía de un Estado-nación determinado y para librar una guerra cuya justificación estaría dada por principios universales. De esta retórica mentirosa, se deduce solo la eficacia del monopolio de una totalidad ilusoria, al precio de negar al enemigo su cualidad humana. Pero lo universal es también un efecto de la política. Para evitar la cuestión de la universalidad, hay que dejar de pensar en general la pregunta ¿qué es la democracia? Y comenzar a pensarla en la historia, en sus determinaciones concretas y sus formas singulares, contaminadas, jamás puras. En este sentido, Derrida, al igual que Bolívar, piensa el problema en clave inmanente. La soberanía del Estado-nación puede ella misma, en ciertos contextos, convertirse en una defensa indispensable contra tal o cual poder internacional, contra la hegemonía ideológica, religiosa o capitalística SIC, etc., incluso lingüística, la cual, bajo el disfraz del liberalismo o del universalismo, representaría todavía, en un mundo que no sería más que un mercado, la racionalización armada de unos intereses particulares. El acuerdo entre Derrida y Bolívar se basa principalmente en el sostenimiento de las figuras del Estado y de la democracia misma. Sin embargo, para Bolívar, pensar la democracia en un sentido no unívoco supone pensarla en una dialéctica tendencial, es decir, como un proceso que oscila entre tendencias hacia la democratización y hacia la desdemocratización.
Esto sería semejante a lo que Derrida concibe, no tanto como dialéctica, sino como un pensamiento de la incondicionalidad, definido en la tensión misma entre estructura y acontecimiento. Lo que para Balibar es lucha de tendencias, para Derrida son modos de disputar la herencia, diferentes formas que asume la figura del heredero. Y casualmente, para Derrida, es el espíritu revolucionario del marxismo el que llama a ser heredado, ya que somos ante todo herederos de Marx, y no hay porvenir sin Marx. Quizás en este punto sea donde con mayor claridad puede advertirse la bifurcación entre la perspectiva althuseriana, estructuralista, en la que conviven Derrida y Balibar, y la posición encarnada por Yet, que reivindica a la vez una temporalidad del acto y formas de universalidad que tienden a diluir el espesor contradictorio y procesual de la dialéctica misma. Derrida y Balibar comparten finalmente una idea de temporalidad diferencial, en cuyo desajuste habría que pensar la política, y, en ella, la tensión propia de un proceso que se rehúsa a toda tendencia de reubicación precisa, es decir, a su estabilización, ya sea esta por efecto ideológico de su neutralización, o bien por el efecto de su inversión. Se trata de evitar reinscribir el problema de la política en la estela religiosa de la pregunta por la génesis. He aquí la gran lección materialista de Louis Althusser. Asumir el momento político en relación inmanente a las tensiones democráticas es sostener una posición al resguardo de todo recurso a la exterioridad radical como solución a la mera alternancia. Al mismo tiempo, sostener el problema en esa tensión irresoluble exige una complejidad temporal que puede explicarse por la coexistencia de diversas tensiones conviviendo en un mismo y heterogéneo despliegue histórico, lo que resulta más fecundo para comprender los procesos latinoamericanos actuales sin abstraerlos del escenario internacional, pero sin hacer de sus especificidades un simple efecto de ese contexto. Si para evitar la pregunta por la universalidad hay que pensar en la historia, la potencialidad de un pensamiento político que se da en el desajuste de una temporalidad compleja llama a pensar también el desajuste histórico en la convivencia actual de coyunturas específicas y diferenciales. En la actualidad, Europa se pregunta de forma trágica por los límites de la democracia, mientras que América Latina vive una nueva hegemonía del Estado que convive con búsquedas heterodoxas, y, en el mejor sentido, anacrónicas, del socialismo en Venezuela y Cuba, e incluso del comunismo, arcaico, en Bolivia, y esto en el mismo contexto de una expansión global del capitalismo financiero. Leer el anudamiento de las tensiones democráticas en términos de sobredeterminación implica asumir la convivencia de diversas contradicciones en un mismo presente. América Latina es un nombre atravesado en su interior por una contradicción insuperable que se aprecia en la aporía misma de sus términos y denomina hoy la posibilidad misma de leer ese desajuste, para pensar desde allí la potencialidad política de la coexistencia sobredeterminada de temporalidades diferenciales. Se trata, sin duda, de una lectura política que, sirviéndose de esas tensiones, devenga ella misma una tendencia en